¿Cuándo fue que te diste cuenta de que un psicópata se había obsesionado contigo? Todo empezó cuando noté que mi nueva compañera de trabajo, Madeline, llevaba ya 14 días seguidos comiendo exactamente lo mismo que yo. ¿Wrap de pavo con aguacate? Le pregunté alzando el mío, que era idéntico al suyo. Ella me sonrió como si fuéramos cómplices. Las grandes mentes piensan igual, dijo. Al principio no me pareció nada grave. Las dos habíamos entrado a la agencia de marketing la misma semana, y Madeline siempre se mostraba súper amable. Pero conforme pasaron las semanas, empezó lo raro. De pronto traía la misma botella de agua de color verde menta que yo tenía desde hace años. Pidió el mismo tipo de crema para el café, y un día llegó con un vestido casi igualito al mío, solo que en otros colores. Una mañana, nuestra jefa le comentó: «Qué bonito cardigan, Madeline, muy al estilo de Anna». Ella soltó una sonrisa enorme. Me inspiré en ella. Anna siempre tiene mucho estilo. Yo traté de sonreír, pero algo en el estómago me decía que no era normal. Cuando cambié mi almuerzo a ensaladas, Madeline también lo hizo. Si mencionaba que me encantaban los podcasts de crímenes reales, al poco tiempo Madeline ya era fan y escuchaba los mismos que yo. Hasta empezó a usar mis frases, como «esa sí que es una opinión fuerte», e incluso imitaba mi risa nerviosa. Lo peor fue cuando la vi en mi salón de belleza, sentada justo a mi lado, mostrándole a mi estilista una foto. «Quiero exactamente este corte y color», le decía. Y cuando volteé, vi que la foto era mía, sacada de la página de la empresa. Literalmente le estaba pidiendo a mi estilista que le dejara el cabello igual que el mío. No quise ver el resultado, pero el lunes siguiente Madeline llegó con el mismo corte y el mismo color. «¿A poco no parecemos hermanas ahora?», me dijo, dando una vuelta para presumir el look. En la oficina hasta bromeaban diciéndonos gemelas. Algunos creían que era lindo que Madeline me admirara tanto, pero yo ya me había puesto a documentar todo. De repente llegó con el mismo coche que yo, incluso del mismo color. Se mudó a un depa a 3 cuadras del mío y terminó inscribiéndose en mi gimnasio. El colmo fue toparme con ella en una cafetería junto a alguien. Cuando me acerqué sentí que se me venía el mundo encima. Estaba con Bryce, mi ex de hace 2 años, el que me rompió el corazón. Se estaban riendo y tomados de la mano. «Ana», me llamó Madeline, haciéndome señas. «¿Te acuerdas de Bryce, verdad? Nos conocimos en una app de citas. Qué pequeño es el mundo». Bryce se veía incómodo, pero siguió la corriente. Murmuré que tenía prisa y me fui. No podía ser coincidencia. Seattle es enorme, y no hay forma de que ella haya conocido a mi exnovio por casualidad. Tuvo que buscarlo. Empecé a investigar el pasado de Madeline. Sus redes sociales llegaban solo hasta 6 meses atrás. No había amigos de la escuela, ni fotos familiares, nada. Sus referencias laborales coincidían, pero cuando llamé a las empresas, nadie la recordaba más allá de confirmar las fechas. Entonces di con un Instagram viejo, pero con otro nombre, June Landry. En las fotos era otra persona, con cabello castaño, otro estilo, otra vida, pero se notaba el cambio. Con el paso de los meses, June fue aclarando su cabello, bajando de peso, cambiando su forma de vestir. Las últimas fotos la mostraban afuera de mi edificio, de mi gimnasio, en mis restaurantes favoritos. Llevaba meses siguiéndome antes de postularse en mi trabajo. La enfrenté en el estacionamiento. «Sé que me has estado siguiendo. Sé que buscaste a Bryce. ¿Qué quieres de mí?». La sonrisa de Madeline desapareció un segundo y vi algo oscuro en su cara, pero enseguida volvió a sonreír aún más grande. «Te admiro muchísimo. Tienes la vida perfecta». «Esto no es admiración, es acoso. Voy a recursos humanos». «¿Con qué pruebas? ¿Que me gusta lo mismo que tú? ¿Que conocí a tu ex?» «Eso no es ilegal, Ana». Y tenía razón. Técnicamente no había hecho nada ilegal, solo algo sumamente perturbador. Fui a recursos humanos, pero me dijeron que si no había pruebas concretas de acoso, no podían hacer nada solo porque alguien tuviera gustos similares a los míos. Así que empecé a cambiar mis rutas, mis horarios, mis lugares. Pero Madeline parecía tener un radar para seguir metiéndose en mi vida. Bryce terminó con ella después de que le conté, pero a ella no pareció afectarle, como si solo hubiera sido un objetivo más. Una noche llegué a casa y había un paquete en mi puerta, sin remitente. Adentro encontré un álbum de fotos. Las primeras eran recientes, yo en el trabajo, en el súper paseando al perro. Fotos tipo vigilancia. Luego, conforme avanzaba, las fotos eran cada vez más viejas. De la universidad, la prepa, reuniones familiares, cumpleaños de cuando era niña. Eran imágenes que nunca había visto, tomadas desde ángulos que indicaban que alguien había estado ahí, observándome desde lejos durante toda mi vida. En la última página había solo una foto. 2 bebés en una sala de cunas del hospital, con una etiqueta que decía Bebé A y Bebé B. Hospital Santa María, 23 de abril de 1992. Mi cumpleaños. Mi hospital. En ese momento sonó mi celular. Era Madeline. «¿Recibiste mi regalo? ¿Qué es esto? ¿Quién es el bebé? No te acuerdas porque estabas muy chiquita, pero yo sí me acuerdo de todo». Lo que dijo después me dejó en shock. Su voz temblaba, pero sonaba muy segura. Nuestra mamá mintió sobre tener gemelas. Yo tenía una hermana a la que dieron en adopción al nacer. Había pasado toda su vida buscándome, revisando registros de adopción y archivos del hospital hasta dar conmigo. Me temblaban tanto las manos que casi tiró el celular. El álbum se me resbaló y cayó al suelo. Le dije que teníamos que vernos en persona cuanto antes, porque esto cambiaba todo lo que creía saber de mi familia. Aceptó verme en una cafetería al día siguiente, pero después de colgar me quedé paralizada en el sillón, viendo la foto de los 2 bebés en el piso, Bebé A y Bebé B. Uno era yo, pero el otro de verdad era Madeline. No pude dormir esa noche. Busqué todas las fotos de cuando era bebé y las comparé con la imagen del álbum. La fecha coincidía con mi cumpleaños, 23 de abril de 1992, Hospital Santa María, el mismo del que siempre me habló mi mamá. No pude evitar pensar si toda mi infancia había estado construida sobre una mentira de mis papás. ¿De verdad habían dado en adopción a mi hermana gemela? ¿Por qué harían algo así?
Busqué historias de gemelos separados en internet y encontré miles de relatos de hermanos que se reencontraron después de décadas, algunos idénticos aunque nunca se habían visto. Al día siguiente llamé al trabajo para decir que me sentía mal. Al teléfono, mi voz sonaba extraña, como si hablara bajo el agua. Sin avisarle a nadie, manejé 2 horas hasta la casa de mis papás. Mi mamá me abrió la puerta en bata y con el cabello todo desarreglado, sorprendida de verme ahí a las 9 de la mañana en miércoles. Sin siquiera saludar, le mostré la foto de la sala de cunas y le pregunté qué era eso del bebé. Cuando vio la foto, se le fue el color y tuvo que agarrarse del marco de la puerta como si fuera a desmayarse. Caminó al sillón y se dejó caer, repitiendo una y otra vez que nunca hubo una gemela, que fui hija única, solo nació una bebé. Pero le temblaban las manos y no quería mirarme a los ojos. Seguí presionando y le enseñé las fotos del álbum, todas esas imágenes que alguien tomó siguiéndome a lo largo de los años. Le conté todo lo que Madeline había hecho últimamente: copiarme, acosarme, inventar coincidencias, hasta salir con Bryce. Mientras hablaba, el rostro de mi mamá iba cambiando. Al final, admitió que sí hubo una complicación en el embarazo. En las primeras ecografías salían 2 latidos, pero uno dejó de desarrollarse al poco tiempo. Los doctores le llamaron síndrome del gemelo evanescente. Me explicó que pasa más seguido de lo que uno imagina, que uno de los gemelos simplemente deja de crecer y el cuerpo lo reabsorbe. Nunca me lo contó porque sentía que era como llorar a un bebé que nunca existió realmente. Me dio coraje que me ocultara algo así toda mi vida, aunque también entendí su dolor. Pero por más que me explicó, eso no aclaraba el asunto de Madeline. Si el gemelo murió antes de nacer, entonces ¿cómo podía ser ella ese bebé? Mi mamá insistía en que nunca dio a nadie en adopción, que solo nací yo. Salí de esa casa aún más confundida de lo que llegué. Ya de regreso en Seattle, supe que necesitaba ayuda legal. Encontré a Emmett Aguilar en internet, un abogado especializado en casos de acoso. Fui a su oficina en el centro, en un edificio alto de cristal. Le conté todo, mostrándole cómo había ido cambiando el comportamiento de Madeline. Me escuchó sin interrumpir, tomando notas y revisando el álbum de fotos, pasando una a una las páginas llenas de pruebas. Me dijo que a partir de ahora había que documentar cada encuentro, porque esto ya era acoso criminal. Me explicó que la foto de la cuna podía ser de cualquier hospital, que eso de bebé A y bebé B era la forma estándar de identificar gemelos. Madeline bien pudo haber bajado una foto genérica de internet y cambiar la información para inventarse esa historia. Me advirtió que hay personas obsesivas que inventan historias súper elaboradas para justificar su comportamiento. Me recomendó tramitar una orden de restricción lo antes posible y poner una denuncia formal. Ese mismo día, por la tarde, fui a presentar la denuncia. Llevé las fotos impresas del auto, pruebas de lo cerca que estaban nuestros departamentos, capturas del viejo Instagram de June Landry donde se veía todo el acecho, y los datos de Bryce por si necesitaban contactarlo. La detective que me atendió, Daniels, una mujer que se veía agotada, se tomó todo muy en serio. Dijo que era complicado procesar casos por acoso si no había amenazas directas, que el simple hecho de copiar a alguien no era ilegal en Washington, pero que el patrón de comportamiento más la historia inventada de los gemelos podría ayudar a conseguir la orden de restricción. Me pidió que no dejara de documentar todo. Esa noche le hablé a Bryce. Sonaba incómodo al escucharme. Seguro se sentía culpable por lo de Madeline. Le conté lo que había descubierto de su verdadera identidad y el acoso. Se quedó callado varios segundos y luego aceptó hacer una declaración por escrito sobre cómo Madeline lo había buscado a propósito. Me confesó que ella había preguntado a amigos en común sobre mi vida antes de que hicieran match en la app, y durante lo poco que salieron, ella le preguntaba todo el tiempo por mí, mis gustos, mis hábitos, mi pasado. Dijo que ahora se sentía manipulado, usado, y que todo era muy inquietante. Me prometió que enviaría su declaración a la detective Daniels antes de que acabara la semana. Le agradecí y colgué. Por primera vez desde que descubrí el álbum, sentí que estaba haciendo algo de verdad, no nada más reaccionando a lo que hacía Madeline. 2 días después volví a la oficina y todo se veía igual, pero la atmósfera era otra. Ese lugar abierto que antes me parecía tan moderno y relajado, ahora me hacía sentir vulnerable. Vi a Madeline al fondo, sentada en su escritorio, como si nada hubiera pasado. Cuando me vio, me sonrió con esa expresión tan brillante y amistosa de siempre, usando casi el mismo suéter crema que yo llevé la semana pasada. Apreté las manos en la correa de mi bolsa y tuve que obligarme a caminar hasta mi lugar en vez de gritarle ahí mismo. ¿Cómo podía actuar tan normal? ¿Cómo podía sonreírme como si fuéramos amigas después de todo lo que había hecho? Me senté y abrí la laptop tratando de enfocarme en mis correos, pero sentía su mirada fija en mí. Cada rato levantaba la vista y la cachaba viéndome antes de que volteara hacia otro lado. A mi alrededor todos platicaban de sus planes para el fin de semana y de proyectos nuevos, sin sospechar que la mujer de 3 escritorios más allá llevaba meses acosándome. Me dieron ganas de pararme y gritarle a todos quién era en realidad, pero sabía cómo se vería eso. Yo quedaría como la loca, mientras Madeline se hacía la inocente. Así que mejor bajé la cabeza y conté las horas para irme. Cerca del mediodía tuve cita con Emmett en su oficina. Ya tenía lista la solicitud para la orden de restricción y me fue explicando cada parte. La audiencia era en 2 semanas, lo que sentí eterno, pero él me aseguró que era rápido. Me entrenó para presentar la evidencia, diciéndome que debía mantener la calma y ser lo más objetiva posible. Incluso me advirtió que los jueces desconfían de las personas demasiado emocionales, que lo mejor era enfocarme en los hechos, con fechas y pruebas claras. Cuando mencioné lo del supuesto gemelo, él negó con la cabeza y me aconsejó no sacar ese tema, porque sin pruebas sonaba raro y no quería que el juez pensara que estaba exagerando o que algo no andaba bien conmigo. Mejor apegarse a lo concreto, las fotos,
la cercanía de los autos y departamentos, que buscó a Bryce, que me copiaba en el trabajo. Eso era suficiente y era comprobable. Asentí y fui anotando todo, tratando de quedarme con sus recomendaciones. Me sugirió que ensayara mi versión de los hechos, sin dejarme llevar por las emociones, como si estuviera exponiendo algo en la chamba. Salí de su oficina sintiéndome más lista, pero también agotada de solo pensar en tener que fingir tranquilidad, cuando por dentro estaba hecha un desastre. Ese mismo día decidí que tenía que checar yo misma los archivos del hospital. Si Madeline había encontrado alguna prueba real de un gemelo, yo tenía derecho a saberlo. Marqué al hospital St. Mary's y pedí que me pasaran con archivos. Me contestó una señora que se llamaba Catherine Neal, muy paciente, y le expliqué que ocupaba mis registros de nacimiento de 1992. Me dijo que esos papeles ya estaban en microfichas porque tenían más de 30 años, y que para verlos necesitaba la autorización por escrito de mi mamá, ya que no era una emergencia. Le di las gracias y colgué. Luego me quedé viendo el teléfono un buen rato antes de animarme a marcarle a mi mamá. La plática salió justo como lo esperaba. Se puso a la defensiva casi en automático y me preguntó por qué seguía con ese tema, si ya me había dicho la verdad. Tenía esa voz tensa y dolida que siempre me hace sentir como si estuviera haciendo algo mal, aunque yo solo quisiera respuestas. Traté de explicarle lo más tranquila posible que necesitaba pruebas para llevarle a la policía y al juez. Madeline se había inventado toda esa historia, y yo ocupaba documentos oficiales para tirarla abajo. Se quedó callada un ratito y luego me preguntó qué pensaba hacer con los papeles si los conseguía. Le dije que solo se los iba a dar a mi abogada y al juez, que era por cuestiones legales, no para armar pleito en la familia. Al final aceptó firmar, pero me pidió que le jurara que no iba a compartir lo que saliera con mis tías, mis primos ni nadie más. Se lo prometí, aunque la verdad no terminaba de entender por qué era tan importante para ella. Al día siguiente, mientras manejaba rumbo a la casa de mis papás para que firmara, me cayó el 20 de algo. Mi mamá había cargado todos estos años con la vergüenza de que su embarazo se complicara. Lo del gemelo perdido lo veía como un fracaso personal, como algo que debía ocultar en vez de reconocer que es algo que le pasa a muchas mujeres. Nunca lo platicó, jamás lo procesó, solo lo guardó muy profundo y trató de olvidarlo. Y ahora yo la estaba forzando a revivir todo eso, y aparte poner su firma en unos papeles. Me sentí mal, pero también sabía que necesitaba esos registros. Firmó en la mesa de la cocina sin verme a los ojos, con las manos medio temblorosas. Le di las gracias y me salí rápido. No quería alargar el momento incómodo. Mientras esperaba a que el hospital procesara la petición, pedí por internet uno de esos kits de ADN que anuncian por todos lados, los que solo tienes que escupir en un tubito y mandarlos por correo. Sabía que era poco probable que Madeline aceptara hacerse la prueba, pero quería tener mi perfil genético registrado. Si algún día salía con que sí coincidíamos por algún resultado falso, yo tendría mi información oficial para desmentirla. El kit llegó 2 días después y lo hice esa misma noche. Sellé el tubo y lo llevé al correo en la mañana. Sentí alivio de hacer al menos algo concreto, ir juntando pruebas que algún día iban a tumbar su cuento. Emmett también me pasó el contacto de un investigador privado, John Benedict, experto en rastrear información y huellas digitales en Internet. Me dijo que ese cuate encontraba datos que la gente normal ni ve, de esos antecedentes profundos que podrían revelar quién era realmente Madeline. Le marqué, le conté todo y le mandé lo que tenía de June Landry. Me dijo que iba a ponerse a investigar y que me marcaba en una semana. Su tarifa era alta, pero a esas alturas ya no me importaba. Yo necesitaba respuestas, alguien que sí supiera encontrarlas. John me habló 6 días después con información que lo cambió todo. Encontró que June Landry vivió en Portland hace 2 años e hizo casi lo mismo con una chava llamada Rachel. Se copió de su look y estilo de vida. La seguía para todos lados. Se le aparecía en sus lugares favoritos. Rachel acabó pidiendo una orden de restricción y se mudó de volada, seguramente para escapar. John consiguió los registros de la corte en Oregon y me mandó copias. Leer la denuncia de Rachel fue como ver mi propia historia. El mismo patrón, la misma obsesión, el mismo cambio gradual. La diferencia fue que Rachel reaccionó más rápido y se protegió antes de que la cosa creciera tanto como conmigo. Este hallazgo me dio alivio y miedo al mismo tiempo. Por un lado, ya sabía que no era nada especial, que lo del gemelo era puro invento de Madeline. No era su hermana, solo era su nueva víctima, así como antes lo fue Rachel y a lo mejor otras más. Pero también me asustó, porque entendí que Madeline tenía un problema serio, algo que no se iba a ir así nomás. No era una hermana perdida, era un patrón repetitivo de obsesionarse y copiar a otras mujeres. Aunque lograra probar que no éramos familia, o consiguiera la orden de restricción, seguro tarde o temprano buscaría a otra persona. Pensar que alguien más podría pasar por esto me revolvió el estómago. Al día siguiente en el trabajo, Madeline me interceptó en la sala de descanso. Yo solo iba a prepararme un café y de repente la tenía en la puerta, bloqueando la salida. Me preguntó por qué la evitaba, con una voz bajita y triste. Según ella, pensó que me iba a dar gusto encontrar a mi hermana, y que por fin podríamos ser una familia. Tenía una mirada tan desesperada e intensa que hasta me dio escalofríos. Podía ver que, de verdad, ella creía todo eso, o ya estaba tan metida en su cuento, que era su única realidad. Dejé mi taza y la miré directo. Le dije, con la poca firmeza que pude juntar, que no éramos hermanas, que tenía pruebas de que no estábamos relacionadas y que necesitaba que dejara de buscarme ya. Mi voz sonó más segura de lo que en realidad me sentía. Ella empezó a decir algo, pero yo pasé junto a ella y salí, apenas rozando su hombro. El corazón me iba a 1000 cuando regresé a mi lugar, medio esperando que me siguiera, pero no lo hizo. Me senté y me obligué a respirar hondo, a concentrarme en la pantalla, a hacer como que no estaba temblando por dentro. Esa misma tarde, Madeline llegó a mi escritorio con los ojos hinchados de tanto llorar. Se quedó ahí parada, diciendo entre sollozos que nuestra mamá nos había mentido a las dos, que la dieron en adopción cuando era bebé y que llevaba años buscando a su verdadera familia.
Su voz fue subiendo de tono mientras hablaba de lo sola y rechazada que se sentía, diciendo que por fin me había encontrado solo para que yo la rechazara. Varios compañeros voltearon a vernos y sentí sus miradas encima, pesadas, como si me juzgaran sin saber nada. Un tipo de contabilidad pasó y me echó una mirada fea, como si yo fuera una desalmada que no quería aceptar a su supuesta hermana perdida. Madeline seguía con el drama, diciendo que creció sola y sin saber de dónde venía. Yo me quedé petrificada frente a la computadora, sin saber qué contestar, porque sentía que hiciera lo que hiciera iba a salir perdiendo. Al final, ella se fue limpiándose las lágrimas, y yo me quedé ahí sentada sintiéndome la villana, aunque bien sabía que todo era mentira. 2 semanas después fue la audiencia de la orden de restricción. Estaba sentada en la sala del juzgado con todas mis pruebas bien organizadas, el álbum de fotos, las capturas de pantalla de Instagram donde se ve su transformación de June a mi copia, la cronología de su acoso. Emmett estaba a mi lado, tranquilo y muy profesional. Madeline estaba al otro lado, junto a su abogada, y se veía chiquita y perdida, como si de verdad no entendiera por qué estaba pasando eso. Cuando el juez nos llamó, presenté cada prueba paso a paso, enseñé las fotos de ella siguiéndome, la evidencia de cómo copió mi auto y la ubicación de mi departamento, la declaración de Bryce sobre cómo la eligieron a propósito. Hablé con voz firme, nada más contando los hechos, sin meterle emoción. El abogado de Madeline se paró y dijo que su clienta solo admiraba mi estilo, que entre colegas era normal influenciarse entre sí, y que lo de los gemelos era una creencia honesta basada en la foto del hospital que había encontrado en internet, que sí creía que éramos familia, y que le había dolido que la rechazara. Intentó pintarlo como un malentendido triste, no como meses de acoso. El juez escuchó a las dos partes, revisando todo, miró a Madeline mucho rato, y luego volvió a ver los papeles. Al final, me dio una orden de restricción temporal que obligaba a Madeline a mantenerse a 15 metros de mí fuera del trabajo, pero aclaró que dentro de la empresa no podía hacer nada porque los dos teníamos derecho a trabajar ahí. Le dijo que no podía volver a contactarme, ni llamadas, ni correos, ni acercarse a mí en la oficina salvo que fuera estrictamente necesario por trabajo, y le advirtió que si rompía la orden, la iban a arrestar. No era exactamente lo que yo quería, pero al menos ya había algo oficial, algo por escrito. Cuando Madeline leyó la orden, se le desfiguró la cara y otra vez se puso a llorar. Su abogada la intentó consolar. Yo, la verdad, solo sentía puro cansancio. Al día siguiente de la audiencia, Recursos Humanos me llamó a una sala de juntas. El encargado se sentó frente a mí con cara seria y me dijo que ahora sí iban a tomar cartas en el asunto, porque ya había una orden judicial. Decidieron cambiar a Madeline a otro equipo en otro piso y que yo tendría otro jefe para que no tuviéramos contacto, pero dejaron claro que no podían despedirla solo por eso, ya que tener gustos parecidos y una orden de restricción no bastaba según la política de la empresa. Entendí que había límites legales, pero me daba coraje que ella pudiera quedarse mientras yo tenía que cambiar mi rutina y mi espacio de trabajo. Me aseguraron que iban a estar atentos y que si ella rompía la orden, actuarían de inmediato. 3 días después, me llamaron durante la comida. Era Catherine, del archivo del hospital. Me avisó que los registros en microficha ya estaban listos y que tenía que ir personalmente a revisarlos. Fui esa misma tarde, con los nervios revolviéndome el estómago. Una parte de mí tenía miedo de encontrar algo que le diera la razón a Madeline, aunque todo apuntaba a que estaba mintiendo. El archivo del hospital estaba en el sótano, una sala tranquila llena de archiveros viejos y aparatos de microfichas. Catherine me recibió, una señora de mediana edad, amable y eficiente. Sacó los rollos y los puso en la máquina. En la pantalla salieron los registros de nacimiento, en blanco y negro, borrosos. Me acerqué para leer los papeles de admisión de mi mamá. Las notas del embarazo mencionaban que en el primer ultrasonido sospecharon un gemelo. Sentí que el corazón se me subía a la garganta al ver eso, pero luego el registro de parto era clarísimo. Solo un nacimiento, sin complicaciones. Al margen, una nota explicaba lo del síndrome del gemelo evanescente en el primer trimestre, justo como mi mamá me había contado. Me recargué en la silla, sintiendo un alivio gigante. Los papeles respaldaban por completo la historia de mi mamá. Le pregunté a Catherine si existía alguna posibilidad de que hubieran cambiado a un bebé o que se lo hubieran dado a otra madre sin que se diera cuenta. Ella negó de inmediato y me explicó que el hospital tenía protocolos muy estrictos, que a los bebés les ponían pulseras de identificación apenas nacían, igual que a las mamás, y que las enfermeras revisaban todo el tiempo. Me dijo que incluso en 1992 el sistema era bastante seguro. Luego me mencionó a Betty, una enfermera jubilada que había trabajado en partos en esa época, y dijo que tal vez ella recordaría casos raros, o podría explicarme cómo funcionaban las cosas en ese entonces. Me apuntó el número de Betty. La llamé esa misma tarde y quedamos de vernos al día siguiente en una cafetería cerca de su casa. Apenas entré, la ubiqué de inmediato. Una señora de cabello plateado y sonrisa de abuelita. Me hizo una seña para que me acercara y pidió café para las dos. Saqué la foto del cunero y se la pasé por la mesa. Ella la tomó con cuidado, mirándola de cerca. Su expresión se volvió pensativa mientras la revisaba. Me dijo que las etiquetas se veían bien para la época, pero que algo en la calidad de la imagen no le cuadraba. Betty me explicó que en 1992 el hospital usaba cámaras Polaroid para todas las fotos de cunero y que ese tipo de foto tenía una textura y colores muy particulares, y la de mi foto simplemente no los tenía. Le dio la vuelta, revisó la parte de atrás y después la miró a contraluz. Me dijo que parecía una impresión digital, que los colores y la definición eran demasiado nítidos para una Polaroid de hace 30 años, y que probablemente alguien había manipulado una foto vieja o bajado una imagen genérica de gemelos de internet y la había reetiquetado con mis datos.
Entre más hablaba, más convencida se escuchaba. Esa no era una foto auténtica del hospital de 1992. Luego Betty me contó de un incidente que recordaba de ese año. Hubo un momento en el hospital en el que, por un descuido durante un cambio de turno, se mezclaron por unos minutos las pulseras de identificación de 2 bebés, pero el personal, que estaba súper atento, se dio cuenta de inmediato y corrigió el error. Me contaron que a raíz de ese susto el hospital cambió sus protocolos y ahora hacen más revisiones y pasos de verificación para evitar que vuelva a pasar. Al final cada bebé se fue con sus papás correctos. Nunca hubo un intercambio real. Y lo tengo clarísimo porque fue algo que nos sacó un buen susto a todos. Y a partir de ahí, todos se volvieron mucho más cuidadosos. Incluso me acuerdo que me tomó de la mano y me aseguró que jamás un bebé había sido entregado o cambiado de familia en ese hospital, sin la documentación y el consentimiento necesarios. Esa noche, ya en mi departamento, escaneé todos los papeles del hospital y se los mandé a Emmett por correo, junto con los datos de contacto de Betty, por si necesitaba checar algo. Me regresó la llamada en menos de 1 hora y me dijo: esto es justo lo que necesitamos para la audiencia de la orden de restricción permanente. Los expedientes médicos comprobaban que nunca hubo un gemelo, y la opinión experta de Betty sobre la foto falsa iba a dejar en evidencia toda la historia de Madeleine en la corte. Por primera vez en semanas, me sentí más tranquilo, porque ahora teníamos pruebas reales. Ya no era solo mi palabra contra la de ella. 2 días después, llegó a mi casa un paquete pequeño de la empresa de pruebas de ADN, a la que pedí el kit por internet. Lo abrí ahí mismo en la mesa de la cocina y me puse a leer las instrucciones con calma. Era muy sencillo. Solo tenía que frotar el cotonete dentro de mi boca durante 30 segundos de cada lado. Tenía claro que Madeleine jamás iba a aceptar hacerse la prueba, pero yo quería tener mi perfil genético oficialmente documentado, para que si algún día intentaba decir que los resultados estaban falsos o que los papeles eran truchos, yo tuviera mi ADN real guardado en una empresa confiable. Sellé la muestra en el sobre prepagado y la dejé en el buzón de camino al trabajo al día siguiente. Esa misma tarde, John me mandó su informe completo sobre June Landry y me quedé en el coche, en el estacionamiento, leyéndolo antes de entrar a la oficina. Cuando iba en la segunda página, ya tenía las manos temblando. Resulta que había usado 3 identidades distintas en los últimos 5 años, y cada vez elegía a una mujer para obsesionarse con ella, y poco a poco iba cambiando su apariencia hasta parecerse a su objetivo. En Portland fue June Landry con Rachel, pero antes había sido Michelle Torres en Sacramento, y estuvo meses copiando a una mujer llamada Sophie. Antes de eso era Amber Payne en San Diego, y su obsesión era con una tal Kayla. Siempre el mismo patrón: ciudad nueva, nombre nuevo. Elegía a una mujer, investigaba todo sobre su vida, cambiaba su aspecto para parecerse, se le acercaba, y cuando la otra se daba cuenta y se asustaba, June intensificaba su comportamiento. John incluyó fotos de cada identidad, y ver esa transformación de una persona a otra era algo muy perturbador. No tenía una personalidad propia, simplemente iba tomando la de quien decidía imitar después. El informe mostraba que, en cada caso, la obsesión terminaba igual. La persona elegida se mudaba para alejarse de ella o conseguía protección legal, y entonces June desaparecía unos meses hasta que reaparecía en otra ciudad con otro nombre y otra víctima. Esto lo había hecho por lo menos 3 veces que Young pudo comprobar, pero probablemente fueron más. Leí 2 veces la conclusión para estar seguro de que la entendía bien. La orden de restricción no la iba a detener para siempre. Tal vez solo la haría buscar a otra persona, pero no iba a dejar ese patrón solo porque un juez se lo ordenara. Tenía que prepararme para la posibilidad de que intentara acercarse a mí durante años, quizás siempre. El lunes siguiente, en la oficina, vi a Madeleine viéndome desde el otro extremo del área abierta. Ella ya tenía su nuevo escritorio, lo suficientemente alejado para cumplir con los 15 metros que marcaba la orden de restricción temporal, pero acomodó su silla exactamente para tenerme a la vista. Cada vez que levantaba la vista de mi computadora, ahí estaba, mirándome sin ningún disimulo, sentada con las manos entrelazadas, los ojos fijos en mí, como si fuera lo único interesante en el mundo. Se me ponía la piel de gallina cada vez que la cachaba. En la tarde intenté cambiarme de escritorio, pero ella también se movió para seguir observándome. Me repetía que solo estaba probando límites, viendo hasta dónde podía llegar, pero aún así me daban ganas de gritar. Mi jefa notó que estaba incómoda y me llamó a su oficina como a las 3. Cerró la puerta y me preguntó si Madeleine me estaba molestando a pesar de haberla cambiado de equipo. Le conté lo de las miradas y, como siempre, se las arreglaba para vigilarme. Mi jefa frunció el ceño y me dijo que hablaría con recursos humanos, pero mientras tanto me sugirió trabajar desde casa 2 días a la semana para reducir el contacto y que yo podía elegir los días que mejor me acomodaran. Se lo agradecí mucho. Me alivió saber que alguien en el trabajo sí estaba tomando en serio la situación, aunque también me frustraba que yo fuera la que tenía que estar ajustando mi vida y cambiando mi rutina, mientras Madeleine seguía en la oficina como si nada y encima actuando como la víctima, porque su hermana la rechazaba. 3 semanas después de que se emitió la orden de restricción temporal, recibí un correo de Madeleine a mi dirección de trabajo. El asunto decía: prueba de que somos hermanas, y solo ver su nombre en la bandeja de entrada me hizo un nudo en el estómago. No lo abrí, lo reenvié completo a Emmett y también se lo mandé al detective del caso. Cualquier contacto de su parte estaba prohibido por la orden, incluso por correo de trabajo. El mensaje decía que había encontrado pruebas nuevas y quería compartirlas conmigo, pero no leí los detalles.
Solo quería dejar constancia de que estaba rompiendo la orden. Ese mismo día, el detective me llamó para avisarme que le iban a dar una advertencia a Madeline. Su abogada, como era de esperarse, salió con que el correo era un tema laboral, que lo mandó por error y que el autocompletar había puesto mi dirección. El detective me explicó que eso era típico de alguien que acosa. Están midiendo qué tanto pueden hacer sin que les pase nada. Me recomendó anotar cada incidente, por pequeño que fuera, porque lo importante era el patrón, más que los casos aislados. Lleva un registro con fechas, horas y detalles. Guarda cada correo, cada mensaje, cada interacción. Hay que armar el expediente para que, cuando volvamos a la corte por la orden permanente, tengamos pruebas de que no va a parar. Así que empecé a cargar una libreta en mi bolsa, solo para anotar cualquier cosa que pasara con Madeline. Cada vez que notaba que me miraba en el trabajo, apuntaba la fecha, la hora, dónde estaba yo, dónde se sentaba ella y cuánto tiempo duraba observándome. Ese fin de semana que fui al gimnasio, la recepcionista me llamó aparte porque necesitaba hablar conmigo sobre algo que había preguntado una socia. Resulta que Madeline había estado investigando mis horarios de entrenamiento, a qué hora llegaba y qué clases tomaba. Al detectarlo, le pusieron una alerta a su membresía por comportamiento raro y le dijeron que no podían darle información de otros socios. La empleada se veía incómoda, como dudando si estaba exagerando al contármelo, pero le agradecí de todos modos y sumé el dato a mi registro personal. Cualquier evidencia servía. Esa noche mi mamá me llamó llorando. Me confesó que le dolía haberme ocultado el tema de la gemela desaparecida durante tantos años y me preguntó si todavía podíamos arreglar nuestra relación. Sentí su voz quebrada y supe que esto le venía pesando desde hace días, tal vez semanas. Me quedé sentada en el sillón, escuchando sus disculpas, dividida entre entenderla y sentirme herida. Le dije que entendía porque no me habló de la pérdida del embarazo, que tenía sentido que quisiera protegerme de algo tan triste que ocurrió antes de que yo naciera, pero sí me dolía que no fuera sincera cuando Madeline apareció con la historia de la gemela. Si mi mamá me hubiera contado la verdad desde el principio, habría podido parar el delirio de Madeline en seco, en vez de pasarme semanas preguntándome si podría ser cierto. Mi mamá lloró más fuerte, dijo que tenía miedo y vergüenza, que todavía sentía que había fallado por no haber logrado que las dos bebés nacieran bien. Le dije que necesitábamos tiempo para volver a confiar, que no podía fingir que todo estaba bien, pero que sí quería trabajar en nuestra relación. Quedamos en volver a platicar en unos días, cuando las dos tuviéramos chance de digerir bien todo esto. La semana siguiente, Emmett me llamó a su oficina para agendar la audiencia de la orden de restricción definitiva. Sacó su calendario y puso una fecha para 6 semanas después, aclarando que era el primer espacio disponible en el juzgado. Sobre su escritorio desplegó todas nuestras pruebas, los papeles de la orden de restricción en Portland, los registros del hospital que comprobaban que no había gemela, el historial del acoso en el trabajo y el álbum de fotos que Madeline había mandado. Golpeó los papeles de Portland con la pluma y me dijo: "Tenemos un caso muy fuerte, porque el patrón demuestra que esto no tiene nada que ver solo contigo. Era más bien que su problema mental había encontrado un nuevo blanco". Los documentos del hospital tiraban por tierra toda su historia de la hermana gemela, y el comportamiento que habíamos reportado en el trabajo demostraba que ni siquiera se detenía cuando la enfrentaban. Estaba convencido de que el juez daría una orden de restricción a largo plazo y con condiciones muy estrictas. Salí de la oficina sintiéndome esperanzada por primera vez en meses, como si tal vez el sistema sí pudiera protegerme de la sombra constante de Madeline. Esa misma tarde, John me mandó un correo urgente con capturas de pantalla. Había estado monitoreando las redes de June Landry bajo sus diferentes nombres, y ella ya publicaba mensajes raros en Facebook, hablando de que su familia biológica la había rechazado. Decía que buscó a su hermana toda la vida, que al fin la encontró, pero la rechazaron por mentiras y manipulación. Nunca mencionó mi nombre, pero cualquiera que nos conociera sabía perfectamente que se refería a mí. En sus publicaciones se hacía ver como una figura trágica, desesperada por una conexión familiar, y mucha gente le comentaba dándole ánimos y apoyo. John me advirtió que claramente estaba armando una historia pública en la que ella era la víctima, queriendo adelantarse al proceso legal y controlar la narrativa. Me recomendó poner todas mis redes en privado de inmediato, reforzar mi seguridad y avisar a mis amigos y familiares que no aceptaran solicitudes de nadie que no conocieran bien. También me sugirió guardar evidencia de sus publicaciones para demostrar que seguía impulsando la mentira de la gemela, aún después de que los registros del hospital demostraran lo contrario. Esa noche me pasé horas revisando mi Facebook, Instagram y Twitter, poniendo todo lo más privado posible y bloqueando a cualquier desconocido. Mandé un mensaje grupal a mis amigos cercanos para contarles a grandes rasgos lo que estaba pasando y pedirles que tuvieran cuidado con la gente que agregaban en línea. Más tarde, mi mamá me llamó otra vez preocupada por lo que Madeline pudiera poner sobre nosotros, y tuve que tranquilizarla diciendo que nada de eso podía hacernos daño porque nosotros teníamos la verdad y todas las pruebas. Aún así, vivir en alerta constante me tenía agotada, siempre pensando en qué haría Madeline después, así que me di cuenta de que necesitaba ayuda profesional para poder manejar el estrés. Encontré a una terapeuta, la doctora Sarah Payne, especialista en trauma y acoso, y logré una cita para la semana siguiente. Ya en su consultorio, le conté todo sobre Madeline, sus imitaciones, la vigilancia, el delirio de la gemela, esa sensación de estar siendo observada todo el tiempo. La doctora Payne me escuchó atentamente y tomó notas, y después me dijo algo que me cambió la perspectiva por completo. Me explicó que la obsesión de Madeline no era realmente conmigo como persona, que yo simplemente encajaba con una necesidad psicológica que ella tenía de identidad y conexión, que pude haber sido cualquiera que coincidiera con la imagen que ella tenía en la cabeza, alguien exitosa y estable desde afuera, alguien cuya vida pareciera perfecta. Entender eso me ayudó a que no se sintiera tan personal,
como si no me atacaran por quien soy de verdad, sino por quien Madeleine quería que yo fuera. Eso lo hizo mucho más manejable, menos como un ataque directo y más como estar en el sitio equivocado cuando la enfermedad mental de alguien busca dónde fijarse. En terapia trabajamos estrategias para manejar la hipervigilancia y la ansiedad, ejercicios de respiración y técnicas para anclarme cuando el miedo me superara. 3 semanas después de comenzar la terapia, llegaron los resultados de ADN en un sobre delgadito a mi buzón. Me senté en la mesa de la cocina y lo abrí con las manos temblorosas. Aunque ya sabía lo que iba a decir, mi ascendencia era principalmente irlandesa y alemana, con un poco de escandinava, tal como siempre me habían dicho mis papás sobre nuestra familia. La sección de parientes genéticos confirmó que no tenía familiares cercanos en su base de datos, nada de hermanos ni medios hermanos, solo algunos primos lejanos repartidos por el país. Entré a la página de genealogía y subí mis datos a 3 servicios distintos, esperando toparme con más primos lejanos y poder chismear en sus árboles familiares. Cada plataforma analizó mi ADN y arrojó el mismo resultado, ni un solo pariente cercano, ni rastro de una hermana gemela secreta. Bajé todos los reportes y se los mandé a Emmett para que los anexara a nuestro expediente de pruebas. Era una prueba más de que toda la historia de Madeleine no era más que pura fantasía. Las 6 semanas se me hicieron eternas. Cada día en el trabajo era otro intento por ignorar la mirada de Madeleine desde el otro lado de la oficina. Seguí yendo a terapia y luchando para que su presencia no me afectara, pero era difícil cuando sentía que no me quitaba los ojos de encima. 2 días antes de la audiencia final, llegué a casa del gimnasio como a las 8 de la noche y me estacioné en mi lugar de siempre, detrás del edificio de departamentos. Saqué mi bolsa del coche y caminé hacia la entrada trasera, buscando las llaves en la bolsa. No sé si fue intuición o simple casualidad, pero algo me hizo voltear hacia arriba y ahí la vi. Madeleine estaba parada al otro lado de la calle, medio escondida detrás de un árbol, mirando directo a mis ventanas. No intentó acercarse ni cruzar, solo se quedó ahí, vigilando mi departamento mientras caía la noche. El corazón me latía a 1000 y no sabía si marcarle a la policía o entrar rápido antes de que pasara algo. Antes de decidir, mi vecino Jeff salió por la puerta trasera paseando a su perro. Me vio ahí, paralizada en la banqueta, y siguió mi mirada hasta ubicar a Madeleine en un segundo. Jeff, que había sido policía, se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. Me dijo, entra ya mismo, yo la checo. Y literal me fui casi corriendo para adentro y subí las escaleras volando hasta mi departamento. Desde la ventana vi cómo Jeff se quedaba afuera con su perro, cuidando que Madeleine no hiciera nada, y ella siguió ahí parada unos 10 minutos más hasta que por fin se fue. Jeff me marcó 5 minutos después y me avisó. Mi cámara del timbre grabó todo. Tengo 20 minutos de Madeleine parada frente al edificio viéndolo. En cuanto pueda, te bajo el video y se lo mandas a tu abogada. En ese momento le mandé el video a Emmett y a la policía, aunque me temblaban las manos tanto que apenas podía escribir. Era una violación clarísima de la orden de restricción, y ahora teníamos prueba en video de que seguía acosándome a pesar de la orden judicial. El detective me devolvió la llamada en menos de 1 hora y me dijo, el video es justo lo que necesitábamos. Está clarísimo que se acercó más de lo permitido y que estaba vigilando el edificio. Me aseguró, la vamos a detener en cuanto amanezca, y esto nos va a ayudar mucho en la audiencia definitiva. Esa noche casi no dormí, brincando con cada ruidito, segura de que Madeleine podría regresar. Al día siguiente, le hablé al trabajo para avisar que estaba enferma. No podía lidiar con la idea de ir a la oficina sabiendo que la policía iba a llegar ahí a arrestarla. Cerca de las 11, Emmett me mandó mensaje para contarme que ya había pasado todo. Madeleine fue arrestada en su escritorio y llevada a la estación. La soltaron bajo fianza unas horas después, pero ahora tenía un cargo penal además del proceso de la orden de restricción civil. Emmett me dijo que esa violación era justo lo que necesitábamos para fortalecer nuestro caso, aunque a mí me diera pánico, porque demostraba que ella no iba a respetar las órdenes del juez y que necesitaba algo mucho más estricto. La audiencia definitiva estaba programada para las 9 de la mañana siguiente, así que me puse lo más profesional que tenía y me encontré con Emmett en el juzgado media hora antes. Nos sentamos en el pasillo repasando todas las pruebas, y vi llegar a Madeleine con su abogada, pálida y nerviosa. Cuando el juez llamó nuestro caso, pasamos y nos sentamos en mesas separadas. El juez, un señor mayor de cabello canoso y mirada muy seria, se tomó unos 10 minutos revisando todo en silencio antes de levantar la cabeza. Le pidió a la abogada de Madeleine que explicara el arresto de 2 días antes, y ella alegó que Madeleine tenía problemas de salud mental y necesitaba tratamiento, no castigo. Dijo que Madeleine de verdad creía todo el cuento de las gemelas y solo quería conectar con su familia, que su comportamiento venía de estar confundida, no de mala fe. El juez la escuchó sin moverse. Después revisó los papeles de la orden de restricción en Portland y preguntó por qué Madeleine había hecho exactamente lo mismo con otra mujer 2 años antes. La abogada no supo qué decir. Solo insistió en que Madeleine requería ayuda psicológica. El juez miró directo a Madeleine y le preguntó si entendía que toda la evidencia médica probaba que no éramos familia, que los registros del hospital no mostraban ningún nacimiento de gemelas, que los resultados de ADN no arrojaban ninguna conexión genética. Madeleine rompió en llanto y seguía diciendo que nuestra mamá había mentido, que los registros podían estar alterados, que ella sentía en el fondo que éramos hermanas. El juez le interrumpió diciéndole que los sentimientos no son hechos, y que su comportamiento repetido en varios estados era una señal clara de que representaba un riesgo para cualquier mujer en la que se obsesionara. Concedió la orden de restricción por 5 años, con condiciones muy estrictas,
incluyendo tratamiento obligatorio con un proveedor avalado por el tribunal y monitoreo por GPS el primer año para que la policía supiera si se acercaba. Le advirtió directamente a Madeleine que si seguía con la idea de que era mi hermana, iba a acabar en la cárcel y le prohibió todo tipo de contacto, ni en persona, ni por internet, ni a través de nadie más. Sentí tanto alivio que hasta me mareé. Por fin tenía protección legal de verdad. Al salir, Emmett me acompañó al coche y me dijo que este era el mejor escenario posible, que el monitoreo por GPS significaba que ella no podría acercarse a mí sin que la policía lo supiera de inmediato. El asunto penal se resolvería en unas semanas, seguramente con libertad condicional y tratamiento obligatorio como parte del acuerdo. Me fui directo al trabajo aunque ya era casi mediodía. Necesitaba volver a sentirme normal. Y cuando llegué tenía un mensaje de recursos humanos pidiéndome que fuera a su oficina. Ahí estaban la directora de RH y mi gerente, quienes ya sabían lo de la orden de restricción y el arresto de Madeleine. Me avisaron que quedaba despedida de inmediato, que con la orden de restricción y el cargo penal tenían razones de sobra para correrla por crear un ambiente de trabajo inseguro. Me pidieron disculpas por no haber hecho caso antes cuando reporté el acoso. Reconocieron que debieron tomárselo más en serio antes de que llegara tan lejos. Les di las gracias y volví a mi escritorio, mirando el lugar vacío en donde Madeleine solía sentarse, justo al otro lado del piso. Saber que ya no iba a estar ahí fue como quitarme un gran peso de encima. Por fin no tendría que verla todos los días fijándose en mí. Esa noche me vi con Emmett para platicar sobre qué seguía, y me advirtió que perder su trabajo podía hacer que Madeleine se pusiera todavía peor, no mejor. Me explicó que la gente que acosa a otros suele volverse más peligrosa cuando pierde la estructura del trabajo y le sobra tiempo para obsesionarse. Me recomendó poner cámaras de seguridad en la entrada de mi depa y seguir cambiando mis rutinas lo más posible para no caer en patrones fáciles de rastrear. El GPS le iba a avisar a la policía si se acercaba a menos de 150 metros de mi casa o mi trabajo, pero igual tenía que estar pendiente y no confiarme. Salí de su oficina sintiendo entre alivio y ansiedad, agradecida de tener protección legal pero con miedo de lo que Madeleine pudiera hacer ahora que ya no tenía nada que perder. Al día siguiente instalé las cámaras de seguridad, una sobre mi puerta y otra apuntando al área donde dejo el coche. Todo se grababa directo a la nube, así tenía evidencia si alguien se acercaba. Probé las alertas de movimiento en mi celular, viéndome entrar y salir en el video, y me sentí un poco más tranquila sabiendo que me iba a avisar si Madeleine intentaba violar la orden. Emmett tenía razón. Necesitaba varias capas de protección, porque las órdenes legales solo sirven si puedes demostrar que no se respetaron. 2 días después, Young me mandó un correo con el asunto. Nueva actividad. Lo abrí a la hora de la comida, y leí su reporte sobre lo que Madeleine estaba haciendo en línea. Había creado 3 perfiles falsos en foros de adopciones, cada uno con una historia distinta, pero todos usando la misma foto del cunero del hospital. Estaba preguntando si alguien reconocía a los bebés, diciendo que buscaba a su hermana gemela biológica, que habían separado al nacer. Gente bien intencionada le respondía sugiriéndole pruebas de ADN y búsquedas en registros, alimentando su fantasía, a pesar de que legalmente tenía prohibido seguir con eso. Young ya había denunciado las cuentas, pero Madeleine podía abrir otras sin problema. Le reenvié todo a Emmett y al detective, sumando más evidencia de que violaba la orden de restricción. Esa noche llamé a mi mamá, algo que había estado evitando desde la audiencia. Contestó al tercer timbrazo, con tono precavido. Platicamos casi 2 horas, la conversación más larga que hemos tenido en años. Me contó que en el ultrasonido a las 8 semanas el técnico detectó 2 latidos. Ella estaba feliz pensando que serían gemelos, pero a las 12 semanas solo quedó un latido. El doctor explicó que el segundo embrión había dejado de desarrollarse, que eso pasa seguido, que mi cuerpo iba a reabsorber el tejido y yo iba a estar bien. Dijo que el término médico era síndrome del gemelo evanescente, pero para ella fue como perder a un bebé real, como si de alguna forma hubiera fallado por no poder llevarnos a los dos. En 1992, los doctores no hablaban de eso como ahora. No ofrecían consejería ni grupos de apoyo. Ella lo vivió sola. Ni siquiera le contó todo a mi papá porque sentía vergüenza. Yo la escuché sin interrumpir, por fin entendiendo por qué lo había guardado en secreto tantos años. No era vergüenza hacia mí, sino por sentir que había fallado como mamá, aunque en realidad no hizo nada malo. Desde entonces empezamos a hablar por teléfono todos los domingos. No eran pláticas largas, solo para saber cómo estábamos y poco a poco recuperar la confianza. Admitió que debió decirme la verdad cuando apareció Madeleine, que su reacción tan a la defensiva venía de muchos años de vergüenza guardada y no de querer lastimarme. La perdoné, de verdad la perdoné, porque entendí que solo se protegía de un dolor muy viejo, no que me estuviera ocultando algo a propósito. Desde ese momento nuestra relación cambió. Se sentía más sincera, como si ahora sí habláramos de verdad y no solo actuáramos como mamá e hija. Pasaron 3 meses y no hubo rastro de Madeleine. El GPS mostraba que se mantenía lejos de mi casa y del trabajo, y poco a poco dejé de revisar las alertas cada rato. Volví a dormir de corrido, sin despertarme pensando que alguien andaba fuera de mi ventana. Mi terapeuta me dijo que iba bien, que la hipervigilancia estaba bajando, que recuperaba mi tranquilidad. Sigo cambiando mis rutas y poniendo atención a mi alrededor, pero ahora se siente más como una precaución normal, y no como miedo constante. El trabajo volvió a sentirse normal. Mis compañeros ya no me preguntaban si estaba bien y ahora podía enfocarme en proyectos reales, en vez de documentar acoso. Un martes por la tarde, John me habló. Madeleine se había ido a San Francisco. La había rastreado por sus redes y por un nuevo tema que la tenía estresada usando su nombre real. Lo más preocupante era que ya había señales de que estaba investigando a alguien más, una mujer llamada Sarah que trabaja en tecnología y cuyas cuentas de Instagram y LinkedIn Madeleine estaba checando seguido. El patrón se repetía y me dolió saber que otra persona iba a pasar lo mismo que yo. Le pregunté a John si había forma de advertirle a Sarah
pero me dijo que contactarla sin pruebas de acoso podía meterme en problemas legales. Madeline podría decir que yo la estaba hostigando por difundir mentiras sobre ella. Esa noche hablé con Emmett y le conté la situación. Me escuchó atento y luego me dijo algo que no quería oír, pero necesitaba aceptar. No podía controlar lo que hiciera Madeline en el futuro. Solo podía protegerme yo. Si Sarah llegaba a ser víctima, tendría que atravesar el mismo proceso, juntar pruebas y buscar protección legal. Me parecía muy injusto solo quedarme viendo, pero Emmett tenía razón. No puedo salvar a todo el mundo de la obsesión de Madeline. Lo único que podía hacer era asegurarme de seguir protegida y esperar que el sistema penal algún día lograra detenerla para siempre. Decidí buscar a Rachel, la víctima de Portland que Young había localizado al principio de su investigación. Como los registros de la orden de restricción eran públicos, tenía su nombre completo y la encontré en redes sociales. Le escribí un mensaje con cuidado, contándole quién era yo y explicándole que había pasado por lo mismo con la misma persona. Rachel me contestó en menos de una hora, me pasó su número y me pidió que la llamara. En esa primera llamada platicamos casi 3 horas, compartiendo detalles de todo lo que habíamos vivido. A Rachel le dio un gran alivio saber que no estaba sola, que Madeline seguía un patrón y que no era una exagerada por sentirse tan violentada, aunque en un principio técnicamente no hubiera pasado nada ilegal. Rachel se había mudado de Portland justo para alejarse de June Landry. Dejó su trabajo y perdió amistades con tal de no tenerla cerca. Al enterarse de que Madeline había dejado de acosarla a ella para enfocarse en mí, y que ahora podía estar haciéndole lo mismo a alguien en San Francisco, se llenó de coraje. Nos sentíamos completamente impotentes, sabiendo que esto seguramente seguiría ocurriendo si nadie encontraba la forma de parar a Madeline. Ese mismo fin de semana, Rachel y yo nos vimos para tomar café y quedamos de vernos a medio camino entre Seattle y Portland. Cuando la vi en persona, se notaba cansada, como si todo esto le hubiera pesado demasiado. Ahí estuvimos 4 horas desmenuzando todo lo que Madeline nos había hecho. Había tantas coincidencias que daba miedo. Por ejemplo, Madeline copió el look de Rachel, se inscribió en su gimnasio, se mudó cerca de su depa y hasta salió con uno de sus exnovios. Lo único diferente era la historia del gemelo. Con Rachel, Madeline decía que habían sido mejores amigas desde niñas, pero que se dejaron de ver y hasta le enseñaba fotos falsas de ambas que Rachel jamás había visto. Nos quedó clarísimo que Madeline inventaba sus historias y delirios para adaptarse a cada persona a la que tenía obsesionada, justificando así todos sus actos. Decidimos que teníamos que dejar todo documentado para ayudarle a futuras víctimas, contando el caso sin mencionar el nombre actual de Madeline, para no meternos en problemas legales, pero sí explicando con detalle todo el patrón de conducta. Si alguien más llegaba a pasar por lo mismo y buscaba información, encontraría nuestro relato y sabría que no estaba sola. Nos pasamos las siguientes 2 semanas escribiendo juntas un blog larguísimo, al que llamamos Cuando la admiración se convierte en robo de identidad. Ahí pusimos todas las señales de alerta, cómo fue escalando el asunto, qué pasos legales tomamos y todo el impacto emocional. También dimos consejos sobre cómo documentar todo, tramitar órdenes de restricción y hasta contratar investigadores privados. Dejamos claro que no se trataba de una persona específica, sino que ese comportamiento era un patrón, y por eso ni siquiera usamos su nombre real. Rachel creó el blog de forma anónima, y entre las dos lo fuimos moviendo con mucho cuidado en foros de gente que ha sufrido acoso. En menos de un mes ya nos habían contactado otras 3 mujeres describiendo situaciones parecidas con diferentes personas, agradeciéndonos porque al leerlas sentían que no estaban solas. 6 meses después de que me dieran la orden de restricción permanente, el fiscal que llevaba el caso penal de Madeline me llamó. Me dijo que habían llegado a un acuerdo. Madeline se iba a declarar culpable de acoso menor. Le darían 3 años de libertad condicional y tendría que seguir recibiendo atención psiquiátrica con un especialista aprobado por el tribunal. Si rompía las condiciones de la libertad condicional o la orden de restricción durante esos 3 años, entonces enfrentaría cárcel. El fiscal estaba convencido de que era un buen arreglo, porque así la tenían vigilada, y el tribunal podía hacer algo si reincidía. Acepté el acuerdo, sabiendo que era más seguro que arriesgarme a un juicio, donde Madeline tal vez podría salir libre. Más o menos por esas fechas, mi jefa me llamó por sorpresa a su oficina. Me anunció que me estaban promoviendo a un puesto senior en otro equipo. Ahora estaría a cargo de cuentas importantes y tendría mi propia oficina en lugar de estar en el área compartida. Además, venía con muy buen aumento de sueldo. Mi nueva jefa ni siquiera sabía lo de Madeline, así que sentí que por fin podría empezar de cero. En la primera junta del equipo, cada quien se presentó y habló de sus proyectos. Nadie mencionó nada de acoso, ni órdenes, ni estar vigilando mis pasos. Ahí yo solo era Ana, la nueva gerente senior de cuentas con buenas ideas para marketing. Fue increíble que me reconocieran por mi trabajo y no solo por lo que me había pasado con Madeline. Mi relación con mi mamá también iba mejor. Empezó a contarme cosas de cuando estaba embarazada y de mis primeros años, cosas que nunca antes me había dicho. Me habló del parto difícil, de la depresión posparto que escondió de todos, del miedo a no ser suficiente como mamá. Me contó del juicio de su propia mamá, de las expectativas imposibles que trató de cumplir, de la vergüenza que cargó mucho tiempo por cosas normales. En cierto modo, todo lo que pasó con Madeline nos obligó a ser honestas sobre cosas muy dolorosas que siempre habíamos barrido bajo la alfombra, y esa honestidad nos unió como nunca. Ya no solo hacíamos el rol de madre e hija, ahora sentía que realmente nos entendíamos como personas que han pasado por cosas muy duras. Una semana después, llegó un sobre a mi buzón con la dirección de Betty Compton. Traía una tarjeta con un faro en acuarela y adentro,
Con una letra muy cuidada, Betty me escribía que se alegraba de que el registro del hospital me hubiera servido para encontrar la verdad que necesitaba. También incluyó un volante impreso de un grupo de apoyo que se reunía cada mes en un centro comunitario del centro, pensado para personas que han pasado por situaciones de acoso. Las reuniones eran el tercer jueves de cada mes a las 7 de la noche, y ver ese horario impreso le daba un aire muy real, como si todo esto de verdad le pasara a más gente. Pegué el volante en el refri, y cada mañana, mientras preparaba café, me lo quedaba viendo y pensaba si realmente ya estaba lista para llegar un día, sentarme en un círculo y contar lo de Madeleine frente a extraños. Pasaron 2 semanas antes de que por fin me animara a ir al centro comunitario un jueves en la tarde, estacionándome a varias cuadras porque todavía me daba miedo que alguien me estuviera siguiendo, aunque legalmente Madeleine no podía acercarse. El salón era pequeño, con sillas plegables en círculo, y ya había como 8 personas reunidas, desde estudiantes hasta gente mayor. Una señora de cabello corto y canoso me recibió y me dijo que era la facilitadora del grupo, que ahí todo lo que se compartía quedaba entre nosotros y que podía participar tanto o tan poco como quisiera, según me sintiera cómoda. Me senté entre un chavo de sudadera y una señora mayor que andaba con su perro de asistencia, y me la pasé escuchando mientras cada quien iba compartiendo su experiencia por turnos. Alguien habló de una expareja que no dejaba de aparecerse en su trabajo. Otra persona contó sobre un vecino que le tomaba fotos por la ventana. Alguien más platicó que una ex amiga se había puesto a vigilarla creando cuentas falsas en redes sociales. Cuando fue mi turno, resumí en unos 5 minutos lo de Madeleine, el rollo de la imitación, la historia de la gemela falsa y todo el proceso de la orden de restricción. Noté que varios me miraban y asentían como si supieran perfecto de qué hablaba. Y cuando terminé, el chavo de la sudadera me dijo que seguramente el haber documentado todo fue lo que me salvó de años de broncas, porque la mayoría de los acosadores solo se detienen cuando ya hay consecuencias legales de por medio. La señora con el perro contó que su acosador la estuvo siguiendo como por 7 años hasta que por fin la policía se tomó el caso en serio, y que ojalá ella hubiera tenido desde el principio registros tan detallados como los míos. Escuchar todo eso me cayó el 20 de que en realidad había manejado muy bien la crisis, que no fui una víctima pasiva ni me quedé de brazos cruzados, y ese cambio de perspectiva fue muy importante para mí. Al terminar la reunión, se acercaron 3 personas a intercambiar teléfonos y me animaron a ir el mes siguiente, diciéndome que tener una red de gente que realmente entiende hace la diferencia cuando toca sanar. Al día siguiente, Young me mandó un correo cifrado con su reporte final sobre lo que había descubierto últimamente acerca de las actividades de Madeleine. La había rastreado hasta San Francisco, donde ahora usaba el nombre de Jessica Winters y trabajaba en una startup de tecnología en el distrito financiero. Su investigación mostraba que estaba siguiendo a una mujer que trabajaba como ingeniera de software en una empresa importante y que iba a los mismos cafés y al mismo gimnasio que ella. El patrón era el mismo que conmigo. De a poco, iba cambiando su apariencia para parecerse cada vez más a su nueva víctima. Me quedé viendo el informe con el estómago hecho nudo, sabiendo que otra mujer estaba a punto de vivir lo mismo que me tocó a mí. Le marqué de inmediato a Emmett y le pregunté si podía contactar a esa persona para advertirle, pero me explicó que, sin pruebas claras de acoso actual, en realidad podía meterme en problemas legales por hacerlo. Me dijo que Madeleine podría argumentar que yo era la que estaba acosando o interfiriendo en la vida de su nueva víctima, y que incluso podría verse como una violación de nuestra orden de restricción, según lo que opinara un juez. Yo insistí en que tenía pruebas de su patrón y la obligación moral de advertir a otras posibles víctimas, pero Emmett fue tajante. Legalmente yo debía mantenerme al margen, a menos que esa mujer me buscara primero, o que Madeleine volviera a romper la orden. Pasé 2 días sintiéndome fatal por quedarme callada, imaginando a esa mujer dándose cuenta de cosas raras, sin entender todavía lo que pasaba. Al final, opté por una opción intermedia, que Emmett dijo que era más segura. Integré toda la documentación de mi caso, los reportes de Young y la información sobre la víctima en Portland en un informe anónimo y bien detallado. Incluí el nombre actual y ubicaciones de Madeleine, las identidades que había usado antes y los patrones exactos que podían ayudar a identificarla. Luego lo mandé por el sistema de denuncias en línea del Departamento de Policía de San Francisco, marcando que se trataba de una situación de posible acoso. No puse mi nombre ni medios de contacto, solo los datos y la evidencia necesaria para que, si la nueva víctima denunciaba, al menos pudieran ver el patrón. No era una solución perfecta, ni tenía manera de saber si siquiera iban a leerlo o tomarlo en serio, pero era lo más que podía hacer sin arriesgarme legalmente. Un año después de obtener la orden de restricción permanente, firmé el contrato de un departamento nuevo en el barrio de Fremont, como a 6 kilómetros de mi antiguo hogar. En realidad ya no tenía que mudarme porque Madeleine se había ido de Seattle, pero cada vez que entraba al departamento viejo recordaba el álbum de fotos en la puerta y a Madeleine parada al otro lado de la calle mirando mis ventanas. Mi terapeuta me dijo que mudarme era una forma sana de volver a tomar control y empezar de cero, que no tenía por qué quedarme en un lugar lleno de malos recuerdos solo por comodidad. El nuevo departamento estaba en el segundo piso de un edificio recién remodelado, con entrada segura, timbre con cámara y un balcón que daba a un jardín interior. Contraté mudanceros para los muebles pesados, pero yo empaqué todas mis cosas y en el proceso me deshice de por lo menos 1/3 de mis pertenencias. La ropa que había comprado en la época de Madeleine la doné sin pensarlo. No quería ni ver en mi closet los recuerdos de ese tiempo. Tiré el termo verde menta, aunque seguía bueno, junto con otras cosas que ella también había copiado de mí. El día de la mudanza fue agotador, pero, al mismo tiempo, se sintió muy simbólico, como si de verdad estuviera dejando atrás esa etapa y dándole la bienvenida a algo nuevo. La primera semana me dediqué a decorar mi nuevo depa totalmente diferente al anterior. En vez de los grises y blancos de siempre, pinté una pared de mi cuarto de un azul profundo, que siempre me había encantado en secreto, pero que pensaba que era muy atrevido. Compré unas
cortinas amarillas súper brillantes para la sala y colgué cuadros divertidos que me hacían reír, en vez de los típicos paisajes planos de antes. También puse los muebles de otra forma, con el sillón frente a la ventana, y armé un rincón de lectura con una silla cómoda y buena luz. Cada decisión la tomé pensando en lo que yo realmente quería, no en lo que se veía elegante o lo que los demás aprobarían. Y en ese proceso de reconectar con mis gustos, sentí una fuerza y un poder que no me esperaba. Durante años tomaba decisiones pensando en lo que quedaba bien ante los demás o en cómo debían ser las cosas. Y el hecho de que Madeline copiara todo lo que hacía me volvió súper consciente, de una manera que no era nada sana, de cada una de mis elecciones. Ahora, por fin estaba eligiendo las cosas solo porque me hacían feliz. Y mi departamento empezó a sentirse como un reflejo genuino de quién soy en realidad, no de la persona que creía que tenía que ser. Cuando ya estaba bien instalada, invité a mi mamá a cenar y me dijo que ese lugar sentía mucho más yo que cualquiera de los que había vivido antes. Era más colorido, personal, lleno de vida. Justo por esa época, los resultados de ADN que mandé a varias bases de datos empezaron a dar coincidencias con primos lejanos. Llevaba meses checando de vez en cuando y nunca salía nada emocionante, pero de pronto me llegaron mensajes de 3 personas distintas con quienes compartía segmentos genéticos. Una era una mujer en Michigan, que llevaba años investigando nuestra familia y tenía registros súper detallados de hasta 5 generaciones atrás. Otro era un maestro ya retirado en Oregón que tenía fotos antiguas y varias historias sobre nuestros tatarabuelos viniendo de Irlanda. El tercero era un chavo más joven, que armaba su árbol genealógico como hobby y había encontrado censos y documentos que yo jamás había visto. Me eché horas platicando con cada uno por videollamada, aprendiendo sobre ramas familiares de las que ni tenía idea y viendo fotos de antepasados que, de verdad, tenían mi nariz o los ojos de mi mamá. Me compartieron copias digitales de actas de nacimiento, registros de matrimonio, Biblias familiares llenas de notas manuscritas, y empecé a armar un árbol genealógico súper completo, con pruebas de cada conexión. La prima de Michigan hasta organizó una reunión familiar para el verano siguiente y me invitó a conocer a todos en persona. Para mí, tener pruebas concretas sobre mi verdadera historia familiar fue la confirmación de que lo de la supuesta gemela de Madeline solo era una historia inventada, y pude cerrar ese capítulo sabiendo que ahora tengo la verdad documentada, comprobable. No había ninguna hermana escondida, ni conspiraciones, ni adopciones secretas. Solo un árbol familiar de lo más normal que pude rastrear con registros y pruebas genéticas. 2 años después de aquel primer día que Madeline copió mi orden de comida, mi vida había cambiado por completo, y para bien. En el trabajo ya me habían ascendido 2 veces y ahora lideraba un equipo de 5 personas en campañas importantes, y mis colegas me reconocían por mis ideas y mi visión estratégica, ya no como la que tenía una acosadora. Mi relación con mi mamá cambió a algo mucho más cercano y honesto. Hablábamos un par de veces por semana, nos visitábamos cada mes, y hasta ella se metió a terapia para trabajar toda la vergüenza y el duelo que traía cargando desde mi nacimiento. Según mi terapeuta, procesé el trauma de manera admirable, que lo manejé más rápido y mejor que muchas otras personas, sobre todo porque me moví rápido y armé un buen sistema de apoyo. Sigo teniendo momentos de alerta, como voltear a ver quién viene atrás de mí en los estacionamientos, o sentirme incómoda si alguien parece demasiado interesado en mi rutina, pero ya pasa mucho menos y no me afecta igual. Cada pocos meses reviso en línea el estatus de la orden de restricción para asegurarme de que sigue vigente y nadie ha intentado revocarla, y verla ahí me da mucha tranquilidad. Madeline ahora es solo un recuerdo lejano para mí. Ya no siento que sea una amenaza constante, solo algo que me pasó, no un peligro que sigue ahí. El grupo de apoyo hasta se volvió parte fija de mi vida, tanto que ahora ayudo a cofacilitar sesiones, echándoles la mano a los nuevos en todo lo legal y lo importante que es documentar cada cosa. Volteando hacia atrás, sí me doy cuenta de que realmente estoy contenta con mi vida y con la persona en que me convertí gracias a todo esto. Ahora soy alguien que documenta todo con mucho cuidado, que busca apoyo profesional en vez de querer arreglarlo todo sola, que confía en los sistemas legales aunque sean lentos, y que no deja que el miedo decida por mí. Antes de Madeline, evitaba el conflicto, quería quedar bien con todos, dudaba de mi intuición y me preocupaba parecer paranoica o exagerada. Tener que lidiar con el acoso me obligó a hacerle caso a mi instinto, a poner límites firmes y priorizar mi seguridad sobre ser amable o caerle bien a todo mundo. Mi mamá dice que ahora me ve más firme y segura de mí misma, con la capacidad de decir lo que no me parece y poner límites cuando hace falta. Mis amigos me han dicho que me ven más auténtica y tranquila, menos preocupada por dar cierta impresión y más enfocada en conectar de verdad con la gente. Todo esto me enseñó que soy mucho más fuerte de lo que creía, que pedir ayuda es de inteligentes y no de débiles, y que a veces lo más valioso no es la justicia ideal, sino simplemente poder recuperar tu vida y avanzar en paz. Madeline nunca terminó en la cárcel, y seguramente ahora está obsesionada con alguien más, pero yo construí una vida que me encanta, y aprendí las herramientas para cuidarme si llegara a cruzarme con algo similar. Me quedó clarísimo que documentar es poder, que sí se puede usar el sistema legal a tu favor si sabes cómo, y que sí es posible salir adelante, aunque sientas que te invadieron lo más personal. Lo más importante que aprendí fue que mi vida es mía, que yo decido cómo quiero ser, y que nadie puede quitarme eso, por más que quieran copiarme o controlarme. Eso es todo por mi historia de hoy. ¿Viste cómo tener el apoyo correcto y apoyarte en los expertos hizo toda la diferencia? Si te sirvió, suscríbete para más historias prácticas. Nos vemos.